Bueno amigos, vamos a hacer un pequeño video recorriendo y entrevistando un poco a nuestros compañeros. Lo que viene siendo la poda de la pera se le ha dado comienzo, ya que como pueden darse cuenta en algunos videos anteriores de las cosechas, ahora estamos en nuestra poda y vamos a entrevistarlos y a ver qué nos dicen acerca de la poda, el por qué se hace y para qué sirve todo esto, todo este trabajo que se les realiza en su momento. Así es que acompañen amigos a ver este video. Miren nomás paisanos, ahí vamos a ver qué reacción tienen estos compañeros. A ver, no nos corren. ¿Qué tal paisano? Miren nomás, dándole duro, ¿verdad? Este es un monte, ¿verdad? Mira. Lo poquito que caiga ya es bueno. Para el gas, para las tortillas, para la renta. Ándale, esas rentas como matan, ¿verdad? ¿Usted qué le quiere decir a la gente, amigo, de las rentas? ¿Cuánto es lo que se paga más o menos por acá? Estamos pagando $300. 300, pero sí, por persona, ¿verdad? Sí. Ya lo que viene siendo una familia, yo pienso que pagan. Están pagando como unos de 600 para arriba, yo creo, ¿no? Simón. ¿Verdad? Bueno amigos, para los que me han preguntado cuánto cuesta la vida aquí en el Valle de Yakima, en el estado de Washington, estamos hablando de mínimo $600 para arriba, Por ahí. ¿verdad? Ya 2 cuartitos y no bien acogedores, hay más o menos, ¿verdad? Ya si quieres más comunidad, pues ya así está el precio, Un poquito más caro, ¿verdad? Pero de ahí empiezan los precios. Así comienzan los precios. Mira. Y no lo digo yo, también lo dice aquí mi paisano, que son 300 por cabeza. Ya si tienes 2, 3 hijos, pues ya tienes que darte una cajita con 2, 3 cuartitos. Sí. Y ya estamos hablando de 800, 1000, 1200. Y más los biles, ¿verdad? Más los biles, que viene siendo la luz y el agua. El agua, exactamente. Entonces ahí está la información que me han pedido algunos paisanos. Y arriba Michoacán. Y arriba Michoacán, esos verdes cerros, ¿verdad? Sí. Sí, de la pera. Ya que son los primeros días, ¿verdad? Sí. Los primeros días de la poda. Miren. Mendigo guarañal trae, pero trae una buena tijera paisano, mira. Y buena tiene, que no le cierra, ¿verdad? Se mira fácil paisano, pero cuando uno está dentando los tijerazos, da de cuenta que las ramas se mueven. No, se mueven las huellas. ¿Verdad? Sí. No les pega a uno, no las corta. Entonces hay unos que dicen, no, yo ese pinche jale me lo aviento fácil. No, pues si fueran de lengua yo... Cometiera 4. Buenos días paisanos. Buenos días, pásale. ¿Qué tal? ¿Cómo se las llevan? ¿Aquí cómo los trata el frío? No, pues a toda madre, aquí andamos. Echándole tijerazo, ¿verdad? Sí. En la poda de la pera, ¿no? Sí, tiene buena perita ahí. ¿Andan por horas o por contrato? Por contrato. Por contrato. Ahora sí, como dicen por ahí, la pura feria, ¿no? Pues, no crea. ¿No, verdad? Bueno, no alcanzamos a ganar el dólar. Es la pura feria. Eso sí, amigos. Yo pienso que es lo más importante tener un trabajo, ¿no creen? ¿Verdad que sí? Ya que en este tiempo, pues, no cualquier persona tiene el trabajo ya. No. Ya todos estamos parados. Sí. Bien, amigos. Así es como se poda la pera. Ajá. A ver, amigos, déme su punto de vista. ¿Por qué usted cree que se poda la pera? ¿O los árboles? Pues porque no estén cochinos, primo. Hay que podarla para que esté limpio. La fruta crezca y los árboles no se pongan barañudos. Como pueden observar, amigos, toda esa soca, esa es la que se tiene que quitar. Miren nada más. ¿Cómo cuántos árboles andan podando por día? Pues es el primer día que vamos a entrar ahorita aquí. ¿O sí? Primer día, Como sea, lleva varios. Lleva varios arbolitos por ser el primer día. ¿Verdad que sí? Ya ve que en el primer día uno entra medio maniado, Sí. ¿verdad? Un poquillo nomás. Ya después le agarra uno y ya le avanza uno. Ahí se le va agarrando. Miren nomás paisanos. Estos son los árboles de pera. Este paisano se mira que es rápido, ¿verdad? No, ¿Verdad paisano? aquí andamos. Echándole chingadazo, miren. Dándole la lucha
sacando para la gorda. Eso sí. Como dicen por ahí, hay que darle porque si no, no sale ni. Si no se entume uno le da más frío. Sí, ¿verdad? No, sí. Y ya ve que en este tiempo, amigos, si no trabaja uno rápido, se entume de frío, ¿verdad? Oh, sí, ahorita el frío. Le gana uno mejor agarrar un paso y darle, ¿ah? Y no fallarle chingadazo. Sí. Ahí se le mira al paisano la experiencia que tiene. No, ¿cuál experiencia? Mira. Nomás ahí le hacemos al loco. ¿Qué le quiere recomendar usted a la gente, amigo? A la gente, pero como que sobre A la gente sobre la poda, los que quieren venir a trabajar, ¿qué les recomienda el trabajo? ¿Se gana el dinero o no se gana el dinero? No crea. Mucho trabajo y poco dinero. Sí, ¿verdad? Uno trabaja nomás porque... Y anda uno aquí y le vamos a tener Que dar. que topar, como venga, ¿ah? Como decía un mayordomo que conocía, hay que darle porque si no llega otro y le da. Sí, ¿Verdad? Ahí lleva doble sentido, pero es la verdad. es la pura verdad. Porque si no lo haces tú, lo hace otra persona. Eso es cierto. Entonces, Sí. ya estamos aquí, pues, ni modo de rajarnos. No, ¿por qué? ¿Verdad? Darle Mire, lo que paisanos. salga. Para que si se preguntan que por qué las peras están caras en la tienda, pues miren, amigos, es un trabajo, Mucho trabajo lleva. es mucho trabajo, mucho detalle, ¿verdad? Mucho detalle, mucha elaboración. Miren. Más que nada. Y luego también la altura que se lleva, que se tiene que subir uno. Y ya ya más adelante cómo se congela la escalera, ¿verdad? Oh, sí, ya más despuesito se pone más peligroso. Se pone más peligrosa la cosa, se congela y es cuando uno corre el riesgo de lastimarse. Una caída y... Está difícil ahorita en un tiempo lastimarse. Para todas esas personas que luego se preguntan o nos preguntamos por qué es cara la fruta, porque se lleva un proceso o un trabajo grande. Mucho trabajo, Miren. desde ahorita. Los riesgos, ¿verdad? Los riesgos también. Miren. ¿Y usted dónde es originario, paisano? Yo soy de Acapulco, Guerrero. Puro Guerrero, ¿verdad? Del estado de Guerrero y puro Guerrero para trabajar aquí con frío, ¿verdad? Guerrero que no raja. Eso es todo, paisano. Son las palabras correctas porque Sí. muchos dicen que queremos, que podemos y criticamos a las demás personas que porque anda despacio. No es lo mismo decir y hacerlo, ¿verdad? Porque, pero no es fácil. Como dicen por ahí, todo lo fácil se va, ¿verdad? Y esto cuesta trabajo. Y pues miren ahí. Creo que los hechos hablan por sí mismos, ¿verdad? Ándale. Miren nomás. Aquí andamos. Más o menos, ¿cuánto cree que va a ganar por día? Sí, como empezamos ahora, ¿no? Sabría. Y así, ¿verdad? ¿A cómo les dijeron que van a pagar estos arbolitos? Estos arbolitos andan por ahí como en $3. Bueno, no son arbolitos, amigos, como pueden observar, miren. Les voy a mostrar los árboles, miren. No son arbolitos, amigos. Con lujos y detalles, no son arbolitos, son árboles grandes, miren. Son árboles viejos, ¿no? Son árboles viejos. Sí. Y créeme que llevan más trabajo los árboles viejos que los árboles nuevos. De detallarles más para que Miren. aguanten mejor fruta en este tiempo. Yo pienso que el sol sale para todos, ¿verdad, amigos? Eso sí. El sol sale para todos y no debemos de hacerle sombras. Con ánimo, no más que nada. Eso es todo, paisano. Si vamos a andar renegando, pues no se va a hacer. Menos se va a hacer, ¿no? Sí, la verdad que si uno trabaja de malas, pues más mal le va en la vida. Toda la pera, pues. Nomás no digan porque aquí se ganan los puros cueros de rana, ¿verdad? No, ¿cuál pues? Una pata difícil, pues. Sí, Sí, mucho recorte, ¿verdad? mucho recorte, Mucho recorte, mucho detalle. mucho detalle. Pero paisano, usted ya tiene la experiencia, ya nomás es cuestión de no errar, le dicen por ahí. Eso nos hace duro, pues. Sí, ¿verdad? Pero por ser por primer día, primo, ya después, ya se puede decir que ya la tijera llama a uno, le va marcando uno los cortes. Mira. Y nada más, paisanos, échenle ojo para esas personas que quieran venir a trabajar lo que viene siendo en la poda, para que tengan una idea qué ramas se quitan y por qué se quitan. Y en su punto de vista, amigo, ¿para qué se podan los árboles? Para que den mejor pera. Para que den mejor fruta, ¿verdad? Sí, para que den mejor fruta. Y mire, y así pues también ir entresacando las ramas que no dan fruta, como pueden observar. Mira. Y se mira fácil, amigos, pero nada es fácil en la vida. Nada es fácil. Nada es fácil. Así es que pongan atención y échenle un poco de ojo para que tengan una idea cómo se poda.
Sí, Ya que en este tiempo se pone más difícil. se pone más difícil para ganarlo, pero sí, los biles esos no fallan. Eso no fallan, primo. Y más los de la luz, ¿verdad? Y más los de la luz. Ya que las temperaturas están bien frías y hay que mantener el hogar calientito. Y quiero que sepan, amigos, que casi uno ni en casa está ahorita, No, ¿verdad? Nomás para la familia. Todo lo hacemos por el bienestar. ¿De qué, amigo? de la familia. De la primo. familia, ¿verdad? Esto del norte no creas difícil ahorita. ¿No, verdad? Sí, Miren, paisanos. que tenga una feriecita que la guarde, porque Que no malgaste uno su dinero, ¿verdad? que su dinerito. Porque luego se encuentra uno en tiempos difíciles. Y pues en estos tiempos no vas a agarrar cheques de $1000. No, En estos los cheques de $1000 quedaron en la historia ya nomás. ya no levanto, lo mismo tanto, primo. Después de la pizca o antes de que empiece la pizca, pues ya empieza uno a hacer planes, ¿verdad? Porque también ya vienen trabajos más buenos. No sabe. Miren nomás. Es difícil, primo. Es difícil, la verdad. ¿Y usted para dónde quiere mandar un saludo, paisano? ¿Dónde quiere mandar un saludazo? ¿Para Jacuarán? Saludazo, ahí ya quedó, paisano. Ahí quedó el saludazo para toda la raza chambeadora por esos rumbos. ¿Verdad? Sí. ¿Y no trae lentes, paisano? ¿Sí? Póngase los lentes, paisano, porque es importante los lentecitos, porque ya ve que uno se nublan, ¿verdad? Se nublan, yo entiendo todo eso, amigo. La verdad que yo te he trabajado y se nublan bastante los lentes. Eso es bueno, paisano. ¿Verdad? Mientras salga para el sostén. Ahorita como están los tiempos, algo es algo, dijo el calvo. Eso sí es cierto, amigos. Tiene toda la razón ahí. Son palabras claves, ¿verdad? Son palabras claves que si no las sabe uno descifrar, pues no sabe el contenido, pero sí son las palabras correctas que... Pues ya ves que ahorita hay muchas personas ya parados, ¿verdad? La verdad que ya vienen días festivos, días navideños del turque. La mayoría de personas están parados, ¿verdad? De Pérez está saliendo aquí para la tortilla. Miren.